en Mateo y la otra en la que nosotros nos basamos es en Lucas. Vamos a leer Lucas 2, del 1 al 20. Si quieren anotar, la otra parte que habla del nacimiento es en Mateo 1, 18 al 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos por ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto en la casa era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. ¿Escucharon bien? Lo acostó en un pesebre. Pero no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado de un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios para todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Gloria a Dios. Bueno, hermanas, acá nos dice, en ningún momento, en ningún lugar, nos dice la fecha en que Jesús nació. Como podemos saber, en diciembre en Europa, en Belén, había nieve. Entonces no se podía trasladar María embarazada, ya sea como se trasladaba en aquellos tiempos, a pie, a caballo, en burro, en mula, porque las calles estaban llenas de nieve, ¿verdad? Entonces en diciembre no se festeja. Es más, el Señor en ningún lado de la Biblia, si buscamos en toda la Biblia, nos da la fecha que el Señor nació. Ahora, ¿es importante el nacimiento de Jesús? Sí, es importante. Navidad quiere decir nacimiento. Es importante el nacimiento de Jesús, pero ¿cuándo nace Jesús? El nacimiento en sí no lo sabemos, pero ¿cuándo lo festejamos nosotros? La Navidad no es festejo, es proclamar el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo proclamamos? Dando testimonio cuando Jesús entró a nuestras vidas. El día que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hay un antes y un después.
Yo, por ejemplo, lo recibí el 25 de noviembre del año 1997. Hubo un antes y un después en mi vida. Dios cambió. Tenemos que proclamar, dar testimonio de nuestras vidas. Yo no sé, ustedes no saben mi testimonio y yo de muchas de ustedes tampoco. Y no estamos haciendo bien. Tenemos que proclamar, tenemos que dar testimonio de cuando el Señor vino a nuestras vidas. Entonces, el nacimiento de Jesús no lo festejamos, lo proclamamos en nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas el Señor vive en nosotros. Somos hijos de un Dios viviente, de un Dios que nació en nosotros. No nos dice la fecha, podemos sacar como en un almanaque hebreo el mes, pero el día exacto no lo podemos saber. Entonces, hasta aquí es esto lo que les puedo decir. Ahora sigue la hermana. Es muy extenso el por qué no se festeja la Navidad. Hay estudios, hoy justamente estaba viendo a un estudioso, Álvaro Honoraro, que habla de las tradiciones de parte de la Biblia. Y es muy extenso el por qué no tenemos que festejar la Navidad. Hay que proclamarlas, hermanos. Hay que proclamarlas, ser feliz todos los días, ¿sí? Bueno, hasta aquí yo, Laura. Amén. Dios bendiga a la hermana con lo que nos estaba hablando y diciendo que en la Biblia no podemos encontrar una fecha. El Señor, si leemos en otras partes de la Biblia, nos habla en el cuarto mes del año, más o menos siempre hay un punto donde en diferentes partes de la Biblia nos quieran decir, para que nosotros sepamos la fecha de algún acontecimiento. Pero acá en el nacimiento de Jesús no lo dice, no dice que Jesús nació en tal mes, no nos dejó ningún inicio de cuándo fue el nacimiento de Jesús. Si bien investigadores y mucha gente lo quiso saber, tampoco dan con una fecha más o menos exacta. Dicen de tal mes a tal mes es posible que haya sido el nacimiento de Jesús. Bueno, hermanas, yo quiero leerles en Génesis 10 y vamos a hablar de la descendencia de Noé, ¿sí? 10:7 dice: y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Saptega, y los hijos de Raam, Seba y Dena, y los de Cus, y Cus engendró a Nirro, quien llegó a ser, otra vez lo leo, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado. Babel, Erec, Acad y Calnet en la tierra de Sinar. Amén a la palabra. Cus engendró a Nimrod. Vamos a hablar de quién era Nimrod. Dice la palabra de Dios que él fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado. Él fue un hombre que comenzó a reinar después de que pasó el diluvio. Quedó Noé con su familia, y recuerdan esa parte cuando sus hijos lo encuentran a Noé desnudo. ¿Y qué pasó con Cam? ¿Quién recuerda qué pasó con Cam? Noé lo maldijo, ¿sí? Y dijo que iba a ser maldecida él y toda su generación. Bueno, yo le quiero comentar algo que pasó el 25 de diciembre. Les voy a contar esto. Dice: el solsticio de invierno.
La elección del día del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús, como dijimos antes, fue una decisión del Vaticano. Pero en esta decisión no se hizo al azar. El 25 de diciembre era el día en que los paganos celebraban el nacimiento del dios Sol durante el solsticio de invierno, que es cuando toma lugar el solsticio de invierno. ¿Cuándo es? Es el momento cuando el Sol está en mayor de distancia angular de el Ecuador. Se da casi siempre un 21 de diciembre de cada año. Algunos caen el 22 de diciembre. Esto hace que el 21 de diciembre tenga pocas horas de luz solar, convirtiéndose en el día más corto del año y la noche más larga del año en el hemisferio norte del planeta Tierra. La religión babilónica y los pueblos paganos creían que el inicio del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el sol moría. Se decía que el sol moría y ellos decían que el sol moría debido a que dominaba la oscuridad. Y ya que el sol se había estacionado y no había mucha luz. Y ellos decían que el sol estaba muerto hasta el 25 de diciembre, cuando según ellos el sol volvía a nacer. O sea que ellos adoraban al dios Sol y decían que el 21 de diciembre el sol moría por su poca luz y el 25 volvía a nacer. Esta fecha era principalmente celebrada por los adoradores del dios solar. Yo les voy a leer ahora en Ezequiel 8. Voy a leer 8:12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que éstas hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Qué estaban haciendo acá? Estaban dando la espalda a Jehová, mientras que ellos adoraban al Dios, ¿qué Dios decía? Al Dios Sol. Así que de acá podemos ver cómo en la historia y junto a la palabra, los 25 de diciembre, ellos adoraban a este Dios Sol, ¿sí? Que se dice que Nimrod se había casado con su mamá, su madre se llamaba Semiramis, que decían que era la reina del cielo. Pero ella había mentido y dijo que había visto un árbol de hojas que de ahí había brotado un tronco muerto de un día para el otro. Ella decía que ella creía en la reencarnación. Ella decía que su marido que había muerto, que era Nimrod, se había hecho, era el dios Sol. Por eso adoraban al sol ellos, porque decía que su marido había reencarnado en el sol. Ellos tenían un hijo. Este hijo que ella tenía se llamaba Tamuz. Y ella dice que su hijo reencarnó en un árbol
que dice que nació de un día para el otro, que ella había un tronco muerto y que ese tronco muerto había brotado un árbol de un día para el otro y que ella decía que su hijo había reencarnado en ese árbol. Entonces ella mandó a que todos los árboles mandó a que se adornaran de cosas lujosas, caras. Y no solamente que ella quería que se adornaran los árboles, sino también que mandó adorar a los árboles. Entonces, por eso mismo nosotros lo que decimos, lo del árbol de Navidad, que en tiempos anteriores se usaban los árboles no solamente en formas naturales, sino que se adornaban y se adoraban, eran adorados por el hombre. Luego empezaron a pedir que no solamente sean adornados por fuera, o los que estaban los árboles afuera, sino que lo pudieran entrar a sus hogares, que sean cortados y adornados adentro en sus hogares. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que tener en nuestra casa ni los árboles, porque esto viene de hace mucho tiempo atrás, donde el enemigo, el diablo es astuto y es mentiroso, ¿sí? ¿Y qué quiere tratar de hacer? De meter las cosas al cristianismo, a nosotros, de creer que nosotros estamos festejando el nacimiento de Jesús. Pero sabe que Tammuz, este niño que nació un 25 de diciembre. Y esta mujer, al llorar tanto, sabe que ella, Nimrod había sido su hijo. Ella estaba enamorada de su hijo. Y el hijo mata al padre para poder quedarse con la mamá y así poder tener ese amor que uno dice de madre e hijo. Es un amor de madre e hijo. Él mató a su padre para quedarse con su madre. Y así vino Tammuz, que no es del hijo, pero Tammuz vendría a ser que es su nieto. Es medio pervertido, pero así es como es esta historia, hermana. Así cuando nace Tammuz, hay imágenes de ella siendo adorada con un niño en brazos. Yo tengo las imágenes acá, que bueno, no las puedo estar mostrando porque las tengo acá, pero de ahí nace la adoración de la madre y el hijo. Así empezó. Y en diferentes lugares se fue esparciendo de diferentes formas. Hasta acá hoy en día, ¿qué hacen? ¿A quién celebran los católicos? ¿El nacimiento de quién? De Jesús. ¿Y quién es su madre? María. Lo ponen a ellos como algo que vendría a ser infiltrado, porque en realidad a los que ellos están adorando es a esta mujer que es Semiramis y a su hijo Tammuz, ¿sí? Y ellos fueron en diferentes partes llevando esta idolatría pagana para que la gente esté confundida. Por eso hoy dice la Iglesia Católica que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Pero en realidad eso no es verdad. Eso está oculto para que nosotros podamos sumarnos a la idolatría que ellos tienen. Por eso nos hacen que pongamos árboles en nuestra casa pensando que es algo que es lindo, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y está oculto. Es mentira, hermana. Yo le invito a que ustedes puedan buscar, investigar, no se queden con lo que nosotros estamos dando hoy. Que ustedes se interesen y que ustedes puedan seguir buscando. Quizá es muy difícil de explicar porque también hay niñas, no quiero decir ni una palabra que sea que salga de mi boca, que no sea guiada por Dios, por el Espíritu Santo, porque la verdad que cuando yo empecé a leer es profunda esta historia. Esta historia ya viene desde Génesis, desde el primer diluvio que empezó a hacer la gente a darle la espalda a Jehová. No quiso creer en Dios y empezó a buscar adorar a diferentes dioses. Este hombre, Nimrod, se creía poderoso y creía que él era más que Jehová. Él fue el que mandó a hacer la torre de Babel. Ellos querían
decían que si venía otro diluvio ellos querían estar preparados para subir y que el agua no le pase nada. Nuestro Dios es poderoso. A nuestro Dios lo que Él quiere hacer lo va a hacer. O sea, nadie se le puede apresurar o querer esquivar lo que Dios tiene para cada uno. Por eso nosotros no debemos de adornar nuestra casa con cosas paganas. Los árboles, igual que hay otro árbol también que es muy adorado, que es el árbol sagrado, que le dicen el árbol sagrado. Por eso nosotros no tenemos que tener estas cosas, hermanas, en nuestro hogar, porque está oculto. Son fiestas paganas, las cuales el cristianismo, nosotros pensamos que es bueno celebrar el nacimiento de Jesús, estamos celebrando, pero está oculto, hermanas. Hay cosas ocultas que nosotros no tenemos que tratar de buscar más de Dios y pedir que Él nos ayude a comprender todas estas cosas. Amén, hermanas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, vamos a seguir con el estudio que es sobre las lucecitas y Santa Claus. Los saludo con la paz del Señor.